Vamos a acabar la iglesia de Sardis. Sabéis que nos quedamos en los últimos versículos, en el 5 y el 6, y vamos a pedir que el Señor sea el que nos hable, porque puedo tener un mensaje muy bien estructurado, dar unos datos o hablar acerca de unas cosas que de verdad a lo mejor nos va a interesar y vamos a escuchar muy atentamente, pero esa no es mi intención, ni tendría que ser la intención de ninguno de los que se paran en un púlpito, sino la intención es que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que está en medio de nosotros, hable a nuestro corazón en este día. Hable a lo más profundo y recóndito. Que la palabra de Dios salte, despegue en nuestra mente, despegue en nuestro corazón, hable a nuestros sentimientos, hable a nuestra razón, para que Dios haga una obra. La obra por lo cual la palabra de Dios siempre es enviada. Y la palabra de Dios, cuando es enviada, es dada, hace dos cosas. Al que no conoce a Dios, lo confronta con su pecado para salvación o para perdición. Y al que es hijo de Dios, lo confronta consigo mismo para saber si está actuando conforme a la palabra de Dios. Y vamos a orar para que la palabra nos hable, ¿verdad? Para que no nos hable un predicador más, para que el Espíritu Santo nos hable, que es lo que queremos. Señor, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes lo que necesitamos, Padre. Cada uno de los que aquí estamos. Y aunque es la exposición final de este mensaje, Señor, tú puedes hablar a nuestro corazón. Háblanos, te lo suplicamos, háblanos, habla nuestra mente, habla nuestros sentimientos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ven a nosotros una vez más, Señor, y haz tu obra en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y para recordar un poco el mensaje que es dado, estamos viendo las cartas a las 7 iglesias y vamos a recordar el mensaje a la iglesia de Sardis. La encontramos en el capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos del 1 al 6. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ni andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate cómo acaba. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, no tan solo a la iglesia de Sardis, sino a todas las iglesias. Porque puede pasar que también este mensaje determinado que está yendo a la iglesia de Sardis también pueda estar pasando en otras iglesias. Vamos a imaginar por un momento, vamos a recordar nuestros principios. ¿Os acordáis? Esta carta, imaginando, va un discípulo de Juan y va a la iglesia de Sardis, pica la puerta y empieza a leer esta carta. La gente estaría expectante, deseando ver qué es lo que el Señor dice acerca de nosotros, pero cuando dice todo lo que hemos leído, la iglesia, yo creo que se queda de piedra, se queda pétrea, es decir, sin respirar, porque lo que le está diciendo es que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. La iglesia de Sardis estaba muerta, pero no obstante, hay unos pocos que se han preservado. Hay unos pocos que están allí, que son dignos de vestir vestiduras blancas. Y cuando vemos todo esto, podríamos pensar, pecado, lo has conseguido. Pecado, has conseguido neutralizar a parte
de la iglesia de Jesucristo. Te has infiltrado, te has metido y has parado la vida de aquellos que tendrían que vivir en santidad y honrando a Dios. El pecado nos ha dejado fuera de juego. Y en vez de mirar a Dios, la gente de Sardis, tal vez la gente de esta iglesia, en vez de mirar a Dios, miramos más a este mundo. Miramos más cómo viven los impíos, cómo prosperan, y no miramos a nuestro Dios. ¿Sabéis una cosa que los hijos de Dios necesitamos? Y creo que también se dijo el viernes, es que necesitamos leer la palabra de Dios para que ésta quede en nuestro corazón y para que ésta pueda batallar cuando el diablo vaya a por ti, porque el diablo va a por ti y a por mí. El domingo es fantástico, venimos a alabar a Dios, venimos a bendecirle, escuchamos la palabra alienta nuestro corazón, cantamos cánticos, partimos la mesa del Señor y nos sentimos bien, nos sentimos edificados, pero ¿sabes una cosa? Cuando salimos por esa puerta, el diablo está alrededor nuestro, tentándonos con aquello que más te gusta, con aquello que más deseas, con aquello que sabe que es útil y simplemente muchas veces tiene que decirnos una frase al oído para que nos volvamos locos. Y nos volvemos locos y vamos corriendo y no frenamos y vamos y pecamos y caemos una vez más en lo mismo vez tras vez. ¿Sabes? Necesitamos que la palabra de Dios esté atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que la palabra de Dios, dirigida por el poder del Espíritu Santo, batalle contra nuestros sentimientos y emociones. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Fíjate, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, para que Dios se lleve toda la gloria, porque el poder y la soberanía es de Dios y no tuya ni mía. Y aun cuando hacemos algo bien hecho, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesucristo. Seguimos leyendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Qué versículo, ¿verdad? No sé si este versículo te alienta, pero a mí me alienta, me da fuerza, me da un subidón de adrenalina, por decirlo así. Porque fíjate lo que te está diciendo. ¿Estás atribulado en muchas cosas? Mas no te angusties. ¿Estás en apuro? No desesperes. ¿Estás perseguido? Pero estás amparado bajo el Altísimo. Estás derribado porque el diablo te ha tocado y te ha derribado y te ha pisoteado y estás bajo los pies de Satanás, pero no estás destruido. Gloria a Dios. Yo no sé si esto te llena de emoción. A mí es que me da fuerzas porque no estoy destruido. Y todo esto se debe a Jesucristo. A aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y nuestra vida va a ser una lucha siempre. Vamos a luchar contra el pecado, vamos a luchar contra nuestras emociones, vamos a luchar contra este mundo. Y lo que Dios desea de nosotros es que nos fortalezcamos en su gracia, en su poder, en su amor. Fíjate, vamos a empezar a desglosar estos versículos últimos que nos quedan. Parafraseando, lo he puesto aquí, dice, no han manchado sus vestiduras. Hay algunos que no han manchado sus vestiduras, ni andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos, y no borraré su nombre del libro de la vida. Estos son los hijos de Dios, hombres y mujeres que a pesar del dolor, de las pruebas, de las caídas, de la angustia, siguen adelante por amor a Jesucristo. Saben que han fallado muchas veces, pero se vuelven a levantar, porque la gracia y la misericordia de Dios
está ahí para levantarlos y fortalecerlos y para que sigan adelante. A lo mejor sus familias están destruidas. A lo mejor son hombres y mujeres que no saben, que no tienen un sentido muchas veces para vivir, porque muchas veces en nuestra vida no hay sentido para vivir, pero la gracia de Dios nos hace seguir hacia adelante. Y la gracia de Dios fortalece a sus hijos y los mantiene. A pesar del dolor, de la angustia, de la prueba, hay un grupo de redimidos que siguen hacia adelante. ¿Pudieran haberse hundido más de una vez? ¿Pudieran que la presión del grupo que estaba en la iglesia de Sardis, ese grupo que vivía en la carne, ese grupo que no le importaba si hacía bien delante de Dios o no hacía bien delante de Dios, que vivían su manera de ver la vida, que no vivían la manera de ver la vida de Dios? Sabéis que muchas veces el grupo hace mucha presión. Cuando uno es estudiante, en medio de los estudios, en medio de su clase, siempre hay un grupo que ejerce presión sobre otros. El grupo de los empollones, el grupo de los chulitos, el grupo de X, y unos y otros hacen presión. E incluso muchas veces se intenta ejercer la fuerza, pero en nuestra vida normal, cuando terminamos los estudios y por ejemplo, empezamos en un trabajo laboral, en el trabajo siempre hay un grupo de presión. En nuestro vecindario siempre hay un grupo de presión. En la iglesia siempre hay un grupo de presión. La cuestión es que a pesar de la presión que uno pueda tener del grupo, de los amigos, del barrio, de los vecinos, que uno pueda estar firme en Jesucristo, sin importar la influencia que muchas veces intenta ejercer el grupo sobre aquellos que somos hijos de Dios. Fíjate, me he olvidado un grupo muy influyente que muchas veces ejerce presión sobre los hijos de Dios, es la familia. La familia de no creyentes. Mi familia, a lo mejor, que no conoce a Dios, muchas veces intenta ejercer presión para que mi mente y mis ojos no miren a Dios, sino que miren la lógica humana. Pero sabéis, nosotros no nos movemos por la lógica humana. Nosotros nos movemos por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en lo que encontramos en la palabra de Dios. Y este grupo que no se dejaba marcar por la influencia, por la presión del grupo que había en esa iglesia, porque muchas veces en las iglesias, sobre todo cuando son grandes, se crean pequeños grupos de presión. Mirad, cuando esto pasa, esto hay que quitarlo. En la iglesia no tiene que haber grupitos de presión. No, porque la iglesia es dirigida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Es dirigida por Dios. El pastor muchas veces se puede equivocar, los diáconos se pueden equivocar, los ancianos, etcétera, etcétera, nos podemos equivocar, pero el Espíritu Santo jamás se equivoca. Y es el Espíritu Santo el que tiene que dirigir la iglesia del Señor siempre hacia adelante. Y fíjate, en esta iglesia, en la iglesia de Sardis, había un grupo que marcaba la diferencia en medio de la presión de otros hermanos que andaban y vivían bajo el peso de la carne. Y tú y yo, ¿marchamos hacia adelante? Que Dios quiera que sí, ¿verdad? Porque el pecado ejerce mucha influencia sobre nosotros. Las personas ejercen mucha influencia, pero la mayor influencia que tenemos que dejar en nuestra vida es la que hace la palabra de Dios. Por eso hay que leerla, para que la palabra de Dios haga la influencia correcta para poder hacer que estemos fuertes en Cristo Jesús. Fíjate, en este versículo 5, tenemos una promesa que muchas veces pensamos que es una advertencia. Es decir, hay una promesa, no una advertencia. Aquí se está empleando una figura retórica llamada litotes, en el cual se declara firmemente la certeza de esta promesa. Un litotes es una declaración positiva que se hace a partir de la negación de lo opuesto. Esto parece un poco complicado. Yo voy a ser un poquito menos técnico y voy a intentar decirte que es como si fuera una ironía. Es decir, cuando nosotros somos irónicos, ¿verdad?
queremos decir muchas veces lo contrario, pues prácticamente es lo que está pasando aquí en este versículo 5, porque dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque muchas veces cuando leemos esto, parece que es como si un creyente pudiera ser borrado del libro de la vida. Pero fíjate que en Hebreos capítulo 10, versículo 14, tenemos un versículo que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por una sola ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en nuestra vida como cristianos, si pensamos que mi nombre va a ser borrado, significa que ando en pecado, vivo en pecado, mi nombre es borrado, me vuelvo a arrepentir, vuelvo a aparecer en el libro de la vida. ¿Qué es esto, no? No. Fíjate, la palabra griega que se utiliza en este versículo que he leído de Hebreos 10:14 es la palabra hebrea diégnekes, que significa perpetuamente. Y etimológicamente esto quiere decir que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que solamente esto abarca etimológicamente el presente y el futuro. Es decir, somos salvos, somos justificados en el sacrificio de Cristo. En el presente, en el momento en el cual aceptamos a Jesucristo y en el momento que tal vez andemos por el valle más oscuro. Somos salvos para siempre por la misericordia de Jesucristo. El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Fíjate, Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Predestinados para ser adoptados como hijos de Dios según el amor de Jesús. ¿No es esto maravilloso? Antes que tú y yo fuéramos engendrados, Jesús nos amó. Nos amó hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Él estaba dando su vida. En esa cruz estaba pensando en cada uno de los que estamos aquí. Estaba pensando en ti y en mí. Estaba pensando en todos nosotros y estaba muriendo por todos nosotros para que pudiéramos ser salvos. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amén. Qué maravilloso. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Sabes? Nosotros somos dados a Jesucristo por medio del Padre. Y lo que ha dado al Padre, a Jesús, Él nos está diciendo: no lo echo fuera. Mira, el problema muchas veces de las Escrituras es que cuando uno empieza a leerla y interpreta sin más lo leído, aquí es cuando ya hace un error. El interpretar simplemente cuando uno lee lo que lee y se pasa solo por nuestra manera de pensar, por nuestra cultura, por nuestro racionamiento, sin emplear reglas de interpretación bíblicas. En otras palabras, que cuando yo cojo un versículo, si no sé tener una serie de herramientas de interpretación básicas para poder entender la Biblia, puedo entender cualquier cosa y puedo malinterpretar cualquier cosa de lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos que aquí ven una cierta pérdida de la posibilidad de la salvación, cuando lo que realmente se está afirmando todo lo contrario. No borraré, el que equivale a lo que se dice en Juan capítulo 5, versículo 24, de decir: no vendrá condenación. Fíjate, Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son las mismas palabras griegas en las cuales está diciendo: no borraré, y no vendrá a condenación. Es decir, aquel que se arrepiente, que va a Cristo, que es perdonado sus pecados, no va a venir a condenación. Nosotros, cuando leemos este pasaje,
lo malinterpretamos muchas veces, como si uno por sus propias obras o méritos pudiéramos aportar algo al sacrificio de Cristo. Es decir, tengo que vencer, tengo que esforzarme, tengo que añadir, tengo. Esto es lo que aprendimos, al menos yo, en la religión en la cual mi familia se crió. Teníamos que esforzarnos, teníamos que hacer cosas, teníamos que dar dinero, teníamos que hacer según qué misas, etcétera, para que se pudiera entrar al cielo. Pero al leer la palabra, descubrimos todo lo contrario. Volvemos a leer Efesios 1, 4 al 5, dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, fíjate. Antes de que todo se formara, tú y yo estábamos en la mente de Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿No es motivo para dar gracias a Dios? ¿No es motivo para vivir una vida que honre y glorifique a Dios? Solo Jesús puede reconciliarnos con Dios. No se trata de nuestras obras y méritos, no las tenemos. Si fuera por obras o por méritos humanos, estamos perdidos. Los que piensan que pueden perder su salvación con este texto, hermanos, es como si todavía no fueran salvos, como si su salvación dependiera hasta el día de su muerte para saber si van a ser o no van a ser salvos, sí o no. Pero escúchame bien, tu salvación, mi salvación no depende de mí, ni de mi perseverancia, depende de Jesús, de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y mira, voy a emplear la Biblia textual, diciendo simplemente cómo expresa la Biblia textual este pasaje de no borraré tu nombre del libro de la vida. Fíjate, en la versión textual dice, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Caray, no borraré jamás tu nombre del libro de la vida. Si hemos experimentado la salvación en Jesús, jamás podremos marcharnos de sus manos. La cuestión es si hemos experimentado la salvación en Jesús. Porque podemos vivir como religiosos, o podemos vivir pues sin más. Pero el Hijo de Dios mostrará las obras que Dios ha predestinado también desde antes de la fundación del mundo, para que esas obras glorifiquen a Dios por medio de nuestras vidas. Viviremos para Jesús. Aunque tengamos tropiezos y caídas, querremos vivir en comunión con Él y hacer su voluntad. Al igual que cuando haces la voluntad de la persona a la que amas, ¿verdad? Cuando dos personas se casan, uno siempre quiere hacer y agradar a la otra persona, ¿verdad? Hacer todo lo que uno pueda y más. Lo malo es cuando uno empieza a hacer cosas, tal vez por imposición, tal vez por no querer enfrentarte a la persona a la que amas, y cuando amas a esa persona y no quieres enfrentarte porque no quieres, estás cansado a veces de discutir, de pelear, y empiezas a aceptar ciertas cosas. Eso no es amor, eso es miedo, porque el amor es algo recíproco. Es querer ayudar, es querer bendecir a la persona a la que amas, y la persona que ama tiene que hacer lo mismo contigo. Porque es lo que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Y aquí es lo mismo. Si amamos a Jesús, si amamos a Dios, tenemos que querer agradarle. No por lo que Él nos dé, sino por amor. Por amor, por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Y cuando veo todo esto,
Y recuerdo cómo empezábamos viendo el primer mensaje de la carta a Éfeso. Tengo que decir, Señor, devuélveme mi primer amor. Señor, quiero amarte de una manera desinteresada, porque muchas veces con el tiempo nos acostumbramos a amar a Dios de una manera interesada. Solo sabemos qué pedir, pero no sabemos qué dar ni cómo agradecer. Entonces, Señor, devuélveme mi primer amor. Ayúdame. Señor, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Mira, leemos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 5 al 8. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por vosotros, no es de vosotros, es un regalo de Dios. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Yo creo que ahora podemos entender un poco, ¿verdad? Más lo que quiere decir, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Por último, decir que muchas veces se hace alusión a lo que en las ciudades griegas había, en toda ciudad griega había un libro, el libro en el que estaba el libro de los ciudadanos, en el cual estaban todos los ciudadanos que tenían derecho a estar en esa ciudad registrados en ese libro. Es como nuestro registro civil, ¿verdad? Y cuando uno había hecho un crimen o un delito, su nombre era borrado y esa persona era muerta o exiliada y nunca más podría entrar y volver a esa ciudad. Es como decir, cuando se borraba el nombre de esa persona, tú nunca has nacido, no te conocemos, no queremos saber nada jamás de ti. Tu delito es tan grave que para nosotros no has existido. Pero Jesús, utilizando esto, nos está diciendo que lo que el mundo hace, porque el mundo hace muchas cosas, Él no lo va a hacer. Porque lo que el mundo hace, lo hará porque el mundo quiere, pero lo que Dios hace es que Jesús pagó en la cruz el precio que Dios demandaba para justificarnos delante de Dios Padre. Y por medio de ese sacrificio en la cruz, nuestros pecados presentes, pasados y futuros han sido perdonados y han sido olvidados. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Amén. Y sigue diciendo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús nos está diciendo que estos vencedores, vestidos de vestiduras blancas, serán confesados delante de Dios Padre y por todo el ejército angelical que hay. ¿Sabes una cosa? Jesús es nuestro abogado defensor, que está delante del Padre. Y de día y de noche, cuando el enemigo se acerca tal vez delante del trono de Dios para decir, mira, este hijo tuyo ha pecado, esta hija tuya ha pecado. ¿Crees que es digna de que un día llegue delante de tu presencia? Y ahí está Jesús. Y Jesús dice, yo he pagado, yo he dado mi vida por él, yo he dado mi vida por ella. ¿Es nuestro abogado defensor? Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén, gloria a Dios. Porque sabes, cuando el enemigo va muchas veces delante de Dios y dice, mira cómo es tu hija, mira cómo es tu hijo, ¿sabes? Muchas veces tienes razón. Muchas veces yo peco, tú pecas. Hacemos a veces cosas desagradables, abominables delante de Dios. Pero
La misericordia de Dios nos justifica. Y el enemigo no tiene ni suerte ni parte contra ninguno de nosotros, porque Jesucristo es el que murió y el que resucitó. Gloria a Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto me recuerda al versículo que encontramos en Marcos capítulo 8, Marcos 8, versículo 38, que dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y viendo este versículo de Marcos y viendo lo que nos dice en este libro de Apocalipsis, en este mensaje de Sardis, uno puede pensar, ¿cómo puedo yo avergonzarme de creer en Jesús? ¿Cómo puedo yo? No sé si te has preguntado, a lo mejor nunca te has avergonzado, pero yo tengo que decir que cuando yo era un adolescente, en mis estudios, yo quería ser uno más como mis compañeros de colegio. Y la verdad es que, aunque este versículo de Marcos muchas veces golpeaba mi corazón, yo no quise dar testimonio, yo no quise decir que era un hijo de Dios, tal vez porque tenía miedo a ser rechazado, tal vez porque tenía miedo de ser la oveja negra. Pero, ¿sabes? Tocó tanto mi corazón este versículo que cuando hice el cambio de estudios administrativo, yo decidí, Señor, ayúdame, porque sé que te he fallado en este ámbito, tal vez por vergüenza, por miedo a mis compañeros de curso, pero Señor, yo quiero dar testimonio de que soy un hijo de Dios, de que soy diferente a ellos, de que hago una serie de cosas que no comparto ni las quiero hacer aunque ellos la hagan. Y ¿sabes? Pedí a Dios tener esa oportunidad. Señor, dame esa oportunidad de cómo dar testimonio de que soy un hijo tuyo. Y oré, y Dios me dio esa oportunidad. Y toda mi clase sabía que yo creía en Dios. Y que iba en contra de la evolución, que iba en contra de la política, que iba en contra de muchas cosas, que iban en contra de la palabra de Dios. Dios me dio esa oportunidad. Y Dios nos da siempre oportunidades para poder honrar y glorificar a Dios, para que no nos avergoncemos de ello, de nuestro Dios, de creer en Dios. ¿Sabes? El problema que tenía Israel es que quería ser igual que las naciones de la tierra. Y ese es el problema que ahora tiene en estos momentos. Es que Israel quiere ser igual que las naciones de la tierra, pero es que eso no puede ser. Y si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes ser igual que tus amigos. No puedes ser igual que tus compañeros de clase, que tus compañeros de trabajo, que tus compañeros de lo que sea, que tus vecinos. No eres igual. Si tú has experimentado la salvación y eres un hijo de Dios, eres totalmente diferente. El Espíritu Santo te ha sellado como hijo de Dios. Y tu manera de ver las cosas y mi manera de ver las cosas no son como la gente que nos rodea, es como la palabra de Dios nos enseña. Y ese es nuestro problema también muchas veces, que queremos ser igual que los demás, pero no, somos diferentes, porque el Señor nos ha salvado. Mira, Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, las arras del Espíritu Santo nos han sellado para esa redención adquirida por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en la cual tomaremos posesión de una manera total cuando estemos delante de su presencia. Cuando o bien muramos o el Señor venga a por su pueblo y seamos llevados en una nube, es entonces cuando tomaremos posesión de lo que el Señor ha hecho. Por el momento degustamos aquí la salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Cuando yo trabajé de vigilante jurado, yo recuerdo que yo trabajaba en un servicio de seguridad para el Estado y en ese servicio muchos venían y me decían, vengo a tomar posesión
de mi trabajo. Posesión. Y es verdad, cuando un funcionario va a un centro a empezar a trabajar, él va a tomar lo que se dice posesión. Nosotros tendremos posesión cuando estemos delante de su presencia. Gloria a Dios. Pero por el momento estamos aquí para disfrutar, para deleitarnos en esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Sigue diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un llamamiento para oír, hay un llamamiento para entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir en este día. No para escuchar palabras que se las lleva el viento. Hermanos, pidamos, Señor, háblanos. Cuando nos reunamos en cada culto, Señor, háblanos. Cuando leamos la palabra de Dios, Señor, háblanos. Cuando cantemos un cántico, Señor, háblame. Señor, háblanos, porque necesitamos que constantemente el Espíritu Santo, necesitamos constantemente que el Señor hable a nuestras vidas para no equivocarnos, para no ensuciarnos, para no adulterar nuestra vida como hijos de Dios. Que Dios nos ayude a amar al Señor con ese primer amor con que le amábamos desde un principio, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Y para que podamos entender un poquito esto, yo no sé si te pasas mucho tiempo mirando al espejo cuando te despiertas o te arreglas. Yo la verdad es que poco me miro al espejo. Yo me lavo la cara, me peino y tomo las de Villadiego. Yo no me estoy mirando cómo me tiene que quedar el pelo, cómo me tengo que recortar la barba o el bigote. Yo no, yo soy un desastre. Pero ¿sabes lo que me pasa? Que yo me miro y después cuando he salido digo, pues no sé si estaba bien o estaba mal. Y a veces le pregunto a mi esposa, oye, ¿estoy bien peinado? Porque me fío más de lo que me diga ella, de lo que a veces veo. Y yo no sé si te pasa lo mismo. Y si te pasa lo mismo, llega un momento que cuando sales del baño y te vas, te olvidas de la imagen que tenías hace un momento. Y lo que nos está diciendo es que si no ponemos la palabra de Dios por obra, somos como esa persona que se mira, se va y se olvida de lo que ha visto. Hermanos, que Dios nos ayude a poner su palabra por obra. Vamos a hacer un resumen muy breve ya, de 2 minutos, de ver todo lo que este capítulo nos ha querido enseñar. Primero, nos decía, tienes reputación de que vives, tienes una gran reputación, tal vez un gran nombre, un nombre espectacular, Iglesia Pleno Evangelio, Iglesia de Benecer o Iglesia tal, tienes un nombre que asombra, pero en verdad tu nombre es cementerio. Cuidado lo que está a punto de morir. Cuidado, iglesia, no vayamos a tener cosas que estén a punto de morir, de dormirse, porque tus obras no son muy buenas. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Tercer punto, recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo. Hermanos, hemos recibido la palabra de Dios, la hemos escuchado, guardémosla, atesorémosla en nuestro corazón. Cuarto, cuidado porque vendré como ladrón y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia. Cuidado, hijo de Dios, pon en orden tu vida, no vaya a ser que te puedas sorprender y traigas pérdida a la hora de tu salvación. Es decir, no vas a perder tu salvación, pero sabéis que nuestras obras serán pasadas como por fuego, para bendición, para ser coronado o para que no recibamos coronas. Bueno, no sé si tendremos pérdida o ganancia, eso sí, ya está. Y quinto, pero hay unos cuantos que se han guardado y no se han manchado, contaminándose con este mundo. Gloria a Dios. Ojalá tú y yo seamos de los pocos que hay que se han guardado, que no se han contaminado con las cosas de este mundo. Pero si fuera todo lo contrario,
Lo que también nos dice esta carta, que hay una oportunidad de volverse a Dios, de arrepentirse, de cambiar y de seguir a Dios y hacer que su gloria resplandezca en nuestras vidas. Sabemos, todos los que estamos aquí sabemos lo que dice la palabra, unos mejores, otros peores, unos más que otros. Pero hermanos, seamos sabios, hagamos la voluntad de Dios. Ahora es el tiempo, es el momento de la reconciliación, de estar a cuentas con Dios, de despertar si estamos dormidos. Porque aquí, cuando está hablando de la iglesia que muchos están muertos, significa que muchos están dormidos y necesitan ser despertados por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si estamos dormidos, que el Espíritu Santo nos despierte, porque es hora de despertar. Y acabamos con la lectura que encontramos en Efesios también, capítulo 5, versículos del 14 al 16, que dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Que nuestra vida dé honra y gloria a nuestro Señor. Acabamos con una oración. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Señor, ayúdanos a ponerla por obra. Hay tanto, Señor, en lo que meditar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser sabios. Te pedimos que nos despiertes, Padre, que avives el fuego de nuestro corazón. Si hay brasas, avívalas, Señor. Tú tienes todo el poder para avivarlas, Señor. Si no hay alguno que no es salvo en esta mañana, Señor, trae salvación a su vida, trae restauración, Señor. Padre, despiértalo tú, Señor, en medio de los muertos, Señor, y despiértanos a nosotros y tus hijos si estamos dormidos, Padre. Glorifícate en medio de tu iglesia y ayúdanos a ser la luz en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos a que en nuestra vida haya luz, Señor. Espíritu Santo, trae luz a nuestra vida, trae luz a nuestra vida. Y si hay oscuridad, Espíritu de Dios, aléjala de nosotros. Rompe cadenas, transforma pensamientos, Señor, y glorifícate en medio de tu iglesia. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.